En el pueblo de San Pedro Tabiche se rumoraba que la tristeza de quien muere por amor se aferra a los objetos más queridos, cosiéndose a sí misma en las sombras de las casas y en la bodega de telas de la hacienda Velázquez. Esa tristeza era el aire mismo que Adelaida Reyes y su hijo Mateo respiraban. Era la madrugada más gélida desde que llegaron, la hora en que la fe se pone a prueba y el miedo se vuelve palpable, y Adela despertó, no con un grito, sino con la silenciosa certeza de que algo la estaba acechando en la oscuridad, algo que se anunciaba con el empalagoso aroma a flores de cempasúchil marchitas. Y lo peor, su chamacuito Mateo, ardiendo en fiebre, balbuceaba con los ojos fijos en las vigas del techo, repitiendo, en un gutural susurro que no era suyo, la frase en español antiguo: «Madre, corta el lazo de la injusticia». Adela forzó la vista en la penumbra y su corazón de madre dio un vuelco. Su preciada máquina de coser Singer, la que la protegía de la miseria, estaba funcionando sola en el centro de la bodega, iluminada por un brillo fosforescente y tenue, el incesante clac, clac, clac de la aguja, marcando un ritmo frenético y macabro. No estaba cosiendo lino, sino un retazo de seda roja chillona que Adela no tenía en su maleta y que mientras ella observaba horrorizada, se transformaba en un rebozo de la venganza, bordado con símbolos de dolor y maldición que la hacían temblar. El espíritu del tejedor de sombras estaba usando su arte para terminar un trabajo de odio. En una furia desesperada, Adela intentó apagar la máquina, pero la aguja rasgó la pared de yeso tras los estantes de carretes, abriendo una oscura grieta, de donde cayó con un golpe seco un diario antiguo y amarillento. Adela lo supo. El espíritu quería el diario, pero antes quería el precio de la venganza. Tenía que leer las palabras prohibidas y entender el dolor de ese lugar, antes de que el hilo de la vida de su hijo fuera cosido para siempre a esa historia de muerte. Una aguja, por más afilada que fuera, jamás pudo cortar tan profundo como la mirada de condenación de un pueblo entero, y eso lo aprendió Adelaida Reyes, a quien todos llamaban Adela, el día que lo perdió todo, excepto la inquebrantable fe que la mantenía atada a la vida y que era la única herencia que le quedaba de su bondadosa abuela. En aquel día cálido y opresivo, el sol de Oaxaca, en el sur de México, no era una promesa de vida, sino un juez implacable, y el calor que subía del suelo de tierra batida del pequeño pueblo de San Pedro Tabiche parecía la caldera de la maldición misma, quemando la dignidad de una mujer inocente, pero cuya reputación había sido deshilada por el chisme y la envidia. La malicia de la boca de unos cuantos, esparcida como pólvora por el alcalde Ramón, un cacique cuya ambición era tan vasta como los campos áridos que deseaba para sí, había marcado a Adela con la cruz del mal de ojo, acusándola de haber traído la sequía y la mala suerte a la menguante cosecha de maíz y maguey. A nadie le importaban las verdades de su corazón, solo la conveniencia de tener a quien culpar, y la pobre costurera, la más vulnerable entre ellos, fue el chivo expiatorio perfecto, cuyas lágrimas se secaron antes de tocar el suelo polvoriento. La frase final, escupida por el alcalde Ramón con la autoridad de un profeta cruel, resonó en la pequeña plaza mientras ella arrastraba una vieja maleta con sus pocas ropas y, más importante, su preciada máquina de coser Singer, que había limpiado con tanto cariño. Váyase a la hacienda Velázquez, donde usted y su mala suerte deben pudrirse. Los vivos no la quieren y los muertos la esperan. Siseó. Y la multitud de rostros duros se cerró como una tumba, sellando el destino de la mujer de 38 años, cuyos hombros parecían cargar el peso de todos los pecados del mundo. El terror de Adela no provenía de la inminente soledad, pues ya estaba acostumbrada a ella, sino de la fragilidad de su hijo, Mateo, de apenas 7 años,
un chamaquito flaco y silencioso, con una tos seca que parecía robarle el aliento a cada paso en esa larga caminata bajo el sol de mediodía que no daba tregua. Mateo era su único tesoro, la única prueba de que la bondad aún existía en su vida, y por él ella haría lo impensable, desafiaría lo indecible, incluso confrontaría las leyendas más sombrías que hacían temblar a los hombres de San Pedro Tabiche. Órale, el destino que le quedaba era la bodega de telas de la Hacienda Velázquez, un lugar que, desde hacía décadas, ningún habitante de San Pedro Tabiche se atrevía siquiera a mirar, y mucho menos a acercarse, y cuyas paredes de adobe descolorido y techo en ruinas se erigían como un monumento al fracaso, al dolor y a un misterio nunca resuelto, que el chisme local había transformado en leyenda, en cuento de aparecidos, para asustar a los niños desobedientes y a las mujeres demasiado curiosas. Se decía que esa bodega, donde antaño se guardaban las más finas sedas y linos para los vestidos de fiesta de la élite oaxaqueña, ahora era la morada de espíritus resentidos, de almas de trajes de novia inacabados y del famoso tejedor de sombras, una entidad que cosía no con hilo, sino con la oscuridad y la tristeza de quienes allí morían de amor y desesperación, y que buscaba a un vivo para terminar su obra de venganza. El miedo, en la realidad de Adela, era un lujo que no se podía permitir, y el único consuelo que podía ofrecer a Mateo era la promesa de un techo, por más maldito que fuera, y la protección de sus brazos de madre, que eran más fuertes que cualquier maldición o juicio social, y que eran la armadura que vestía contra el mundo. La urgencia de encontrar refugio para su hijo, que tosía cada vez más fuerte, superaba la superstición y las advertencias, porque el dolor real y palpable de la pobreza y el abandono era mucho más aterrador que el fantasma de una novia muerta hace décadas. «Donde hay vida, hay esperanza, mijo», le susurró a su hijo, cuya pequeña mano estaba sudada en la suya, mientras sus ojos buscaban una señal de Dios en el horizonte, una promesa de que esa prueba terminaría y que la bondad de su corazón sería por fin recompensada, aunque fuera de una forma que ella aún no podía imaginar. Compró esa hacienda abandonada por solo $5. Pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntenme en los comentarios de qué país o ciudad me están escuchando hoy. Y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias, donde la bondad siempre triunfa. La jornada hasta los límites del pueblo fue una procesión silenciosa de vergüenza y resignación, un camino donde cada paso hundía a Adela más y más, en la certeza de su total invisibilidad a los ojos de los hombres, pero esperaba, no a los ojos de Dios. El paisaje de Oaxaca era un lienzo pintado en tonos de marrón y ocre, interrumpido solo por la orgullosa resistencia de los magueyes y los nopales, que parecían burlarse de su fragilidad humana, y el calor era tan intenso que el aire temblaba, distorsionando las pocas imágenes que le quedaban de su vida anterior. Su vida, marcada por el luto y por un infortunio que la comunidad nunca se tomó la molestia de entender, se había reducido a migajas, y ella se preguntaba, mientras caminaba, si la bondad de su abuela, que le había enseñado a coser y a amar a Dios sobre todas las cosas, había sido en vano, ya que el mundo solo le había devuelto desprecio y soledad. La bodega de telas se erguía en una pequeña elevación, una estructura imponente y al mismo tiempo triste, hecha de adobe y madera vieja, con un techo de tejas rojas que hacía mucho que habían perdido su brillo, y sus ventanas, estrechas y enrejadas, parecían ojos vacíos mirando al vacío, testigos mudos de un pasado trágico que decían nunca se disolvió y que impregnaba las paredes con la tristeza. La Hacienda Velázquez original, una casa colonial que quedaba a una distancia segura, estaba completamente en ruinas, con la vegetación salvaje engullendo sus arcos,
Pero la bodega de telas, quizás por un capricho del destino, se mantenía en pie, maciza y hostil, aislada de todo y de todos, un refugio forzado para una madre desesperada y su hijo enfermo, que ahora se acurrucaba, cansado, contra la falda de Adela, sus ojos buscando el consuelo que solo ella podía darle. La pobreza de Adela era de nacimiento, pero su dignidad era un manto que se negaba a quitarse, y se había casado joven, con un buen hombre que la amaba y la respetaba, un artesano textil que, lamentablemente, sucumbió a una fiebre misteriosa años atrás, dejándola sola con el pequeño Mateo y con una deuda de dolor que nunca se pagó y que la comunidad transformó en maldición. Ella recordaba el dolor de la pérdida, pero sobre todo recordaba la injusticia de haber sido culpada por una tragedia que la había herido profundamente, y la culpa que la consumía era la de no haber sido lo suficientemente fuerte para proteger a su esposo, y ahora a su hijo, de los juicios crueles de un mundo que solo reconocía la fuerza bruta y el dinero, y no la nobleza de espíritu que ella se empeñaba en cultivar. Getty Images. Abrir la puerta de roble macizo de la bodega fue un esfuerzo físico y emocional, y el ensordecedor crujido de los goznes oxidados rompió el silencio de la tarde, asustando a una bandada de pájaros que se había anidado en las vigas del techo, y la oscuridad interior era casi palpable, pesada y fría, como si el sol abrasador de Oaxaca tuviera prohibido entrar en ese lugar. El interior era vasto y desordenado, con estantes de madera rotos, carretes de hilo esparcidos por el suelo y, por todas partes, montones y montones de telas finas, algunas con los colores vivos de la pasión y la alegría, otras en tonos pálidos de blanco, seda y lino, que parecían haber esperado por décadas a alguien que las usara, pero que ahora parecían más mortajas que material para vestidos de fiesta. El olor era el de un armario olvidado, una mezcla de polvo fino, naftalina y un sutil aroma a chocolate caliente y mezcal que parecía provenir de la madera de los estantes, un recuerdo de vida en un lugar que ahora solo albergaba el abandono, y Adela supo que, en ese instante, no solo se estaba escondiendo de la crueldad de los vivos, sino que estaba entrando en un pacto silencioso con los muertos, con las historias no contadas que esas paredes guardaban, y que ella, la costurera del pueblo, la mujer que transformaba retazos en belleza, estaba destinada a descubrir y tal vez a coser un nuevo final, un final justo. Lo primero que hizo, incluso antes de buscar un lugar seco y seguro para acostar a su hijo febril, fue quitar el polvo y el moho del pedazo de suelo que se convertiría en su nuevo hogar, un gesto de orden en medio del caos, una plegaria silenciosa de que Dios la protegiera, a ella y a Mateo, en ese nuevo y sombrío refugio. La noche cayó sobre la bodega con una rapidez brutal, y el único sonido audible era la tos seca de Mateo, que no daba tregua, y el ruido de Adela desembalando su máquina de coser, la única certeza que tenía en un mundo de incertidumbres, y la colocó sobre una caja de madera volteada, un altar improvisado para su arte, la única herencia que podía ofrecer a su hijo. Encendió un pequeño lampión de aceite, cuya luz débil apenas lograba alejar la oscuridad más cercana, creando sombras danzantes que se estiraban y se movían en las paredes, y cada sombra parecía tener una forma, una mirada, un murmullo, y ella se obligaba a no mirarlas, a concentrarse solo en el sonido tranquilizador del aceite quemándose y en la respiración débil de su hijo, que dormía un sueño agitado y febril, su rostro pálido iluminado por la luz temblorosa. La arquitectura colonial del lugar, con sus robustas columnas y arcos internos, hablaba de riqueza y poder, pero ahora solo hablaba de decadencia, y Adela, mientras observaba los montones de telas a su alrededor, sintió una profunda tristeza. La tristeza de vidas que fueron interrumpidas antes de alcanzar su propósito, y supo, por una intuición femenina que nunca la engañaba,
que la leyenda del tejedor de sombras no era solo una historia de fantasmas, sino la historia de una gran injusticia, una herida abierta en el alma de ese lugar, una herida que necesitaba ser cosida con el hilo de la verdad y la justicia, y que, de alguna manera, el destino la había elegido a ella para esa tarea aterradora, a ella, la costurera expulsada. La primera noche fue una batalla perdida contra el sueño y el miedo, y Adela, acurrucada junto a Mateo, intentaba rezar el rosario que llevaba en el cuello, pero las palabras parecían disolverse en el aire frío y pesado, y lo único que realmente la mantenía alerta era la fiebre implacable de su hijo, cuyo calor parecía quemar a través de la fina manta de algodón, exigiéndole una valentía que no sabía que poseía. Se obligó a pensar en lo único que podía hacer: trabajar. Con la luz del amanecer, aunque débil y polvorienta, invadiendo la bodega, la oscuridad de la noche parecía retroceder, y ella se levantó, sus músculos rígidos y adoloridos, pero su determinación de madre más fuerte que nunca, y miró las telas, una riqueza en potencia tiradas por ahí, esperando por sus manos. Necesitaba dinero, pesos mexicanos, para comprar el sencillo remedio que doña Elena, la curandera del pueblo, la única que no la había juzgado, le había recomendado para la tos y la fiebre de Mateo, una infusión de manzanilla e hinojo que no podía recolectar en esa tierra seca, y esa necesidad desesperada fue el evento incitante, el empujón que la hizo confrontar su miedo y el misterio de la bodega de telas. Si lograba transformar las telas abandonadas en prendas sencillas, una blusa para las vendedoras del mercado, un pequeño rebozo para las señoras mayores, tendría suficiente para alimentar a su hijo y comprar el remedio. Y ese era el único pensamiento que importaba en su universo reducido, el único rayo de sol en su noche de abandono. Adela eligió, con la delicadeza de una artista y la precisión de quien conoce el valor de cada centavo, un pedazo de lino crudo, casi intacto por el polvo, y comenzó a esbozar el corte de una falda sencilla, una prenda que sería útil y que vendería rápido, usando el suelo de cemento como su mesa de trabajo, y el olor de la tela nueva, mezclado con el moho antiguo, era un consuelo agridulce, un recuerdo de su padre, que también amaba el arte de crear algo de la nada, de dar forma a lo informe, y eso le dio una fuerza momentánea para ignorar las miradas imaginarias de los vivos y los muertos. Se arrodilló y dio gracias a Dios por la providencia, por haberle dado la habilidad de coser, la única herramienta que tenía para luchar contra la miseria y la injusticia del mundo. Mientras cortaba la tela, Adela sintió la imperiosa necesidad de romper el silencio con algo más que el sonido de las tijeras, y comenzó a cantar bajito, una nana que su abuela le cantaba, una melodía sencilla y antigua que hablaba de la Virgen de Guadalupe y de la protección que ofrece a sus hijos, y el sonido de su voz, aunque vacilante, llenó los vacíos de la bodega, desafiando la soledad y esperaba, alejando las malas energías que la comunidad decía que se cernían sobre el lugar. Trabajó por horas sin descanso, con la determinación de una hormiga que no puede detenerse, y la primera falda, con un dobladillo perfecto y un acabado limpio, estaba casi lista, un pequeño milagro de su arte y de su voluntad, una señal de que sí podía, sí, volver a empezar, incluso en ese lugar maldito, pero al levantarse para estirar las piernas, la canción se detuvo en su garganta. Al lado del lino crudo, en el mismo lugar donde la falda estaba casi terminada, Adela encontró un pequeño carrete de hilo rojo de seda, un color vibrante y profundo que no recordaba haber visto en las cajas de su máquina, y el hilo estaba desenrollado, formando un patrón extraño en el suelo, un dibujo que parecía un nudo de horca imperfecto, un símbolo sombrío que contradecía la belleza y la sencillez de la falda que acababa de coser.
una advertencia silenciosa, una macabra invitación al misterio que la rodeaba, y el miedo regresó, más frío y más palpable que antes, congelando sus dedos sobre la tela. ¡Aguas! Miró a Mateo, que aún dormía agitado, y a la máquina de coser, que estaba silenciosa, y a los montones de telas alrededor, que parecían observarla, y supo que la entidad que rondaba la bodega, el tejedor de sombras, no era un fantasma pasivo, sino una fuerza activa, que estaba atenta a cada movimiento suyo y que de alguna manera estaba intentando comunicarse, manifestarse a través de su arte, y sintió la necesidad de huir, de tomar a Mateo y correr de ese lugar. Pero la fiebre del niño y la amenaza del alcalde Ramón eran una barrera infranqueable, una prisión de realidad que le impedía ceder al pánico y que la obligaba a ser fuerte. La superstición del pueblo decía que el mal de ojo era la envidia transformada en energía destructiva, y Adela pensó, quizás la entidad era la envidia misma, el dolor de una costurera muerta, un alma que no podía aceptar que una viva usara sus telas y su arte. Esa fue la decisión de Adela, la elección que la movió hacia adelante. No podía huir, así que tendría que confrontar al espíritu con lo único que tenía, su fe y su arte, transformando la maldición en propósito y usando esas telas para el bien, para la vida, y no para la venganza o para la muerte. Y tomó el hilo rojo, desenrolló el nudo y lo ató a su rosario, un acto de desafío silencioso, un voto de coraje. A la mañana siguiente, Adela llevó la falda que había cosido, envuelta en un pedazo de arpillera limpia, hasta el borde del pueblo de San Pedro Tabiche, evitando la plaza central y la mirada cruel del alcalde Ramón, y se dirigió a la casa de doña Petra, una señora que vendía tamales y atole en el mercado y que ella sabía era justa y no se dejaba llevar por el chisme, una mujer de Dios que valoraba el trabajo honesto, y el intercambio de palabras fue breve y cauteloso, pero fue suficiente para que Adela consiguiera unas cuantas monedas de cobre, y más importante, el respeto silencioso de alguien que reconoció la perfección de su trabajo, la habilidad de sus manos, un pequeño paso hacia su redención. Con el dinero en la mano, Adela corrió a la curandera doña Elena, que vivía en una casita aislada en medio de los valles áridos de Oaxaca, un refugio de paz y sabiduría, y la anciana, con sus ojos de águila y sus manos arrugadas llenas de historia, la recibió con el ceño fruncido, examinando la palidez y la fiebre alta de Mateo, pero no la culpó. Solo le dio las hierbas prometidas, un té amargo y fuerte, y un amuleto de obsidiana para alejar el mal de ojo y los malos espíritus, y su silencio fue un consuelo que valía más que 1000 sermones, una validación de que su bondad y su lucha eran vistas por alguien, aunque fuera solo por la guardiana de las tradiciones y las leyendas de esa aldea. Al regresar a la bodega, con el corazón un poco más ligero por la esperanza de la curación de Mateo, Adela percibió que las cosas habían cambiado sutilmente en su ausencia. La máquina de coser estaba en el mismo lugar, pero los carretes de hilo de colores que estaban esparcidos por el suelo habían sido organizados por color y por tipo, alineados en un estante roto, como si manos invisibles y metódicas hubieran hecho el trabajo con una precisión casi militar, un gesto que era al mismo tiempo de ayuda y de amenaza, y que hacía que el aire se cargara con la expectativa de lo desconocido, de lo que estaba por venir. ¿Qué onda? Decidió ignorar el misterio por un tiempo, centrándose en su siguiente prenda, una delicada blusa de lino blanco que había prometido a otra vendedora. Cortó la tela con precisión, guardó los sobrantes y fue a buscar el té de hierbas para Mateo, que aunque débil, parecía haber tenido una sutil mejoría. Al regresar, lo que vio hizo que su cuerpo se congelara más que la temperatura fría y constante de la bodega. La blusa estaba deshecha. No deshecha por el tiempo, sino descosida meticulosamente, y los cortes que ella había hecho para el escote
estaban torcidos e imperfectos, como si un niño o un fantasma inexperto hubiera intentado imitarla y fallado, en un acto de sabotaje infantil y al mismo tiempo maligno, una afrenta directa a su habilidad de costurera. La rabia, mezclada con el miedo, encendió un fuego frío en el pecho de Adela. Aquello no era solo un fantasma, era un rival, un alma en pena que no soportaba la presencia de otra costurera en su santuario de telas, y que estaba intentando frustrar su único medio de sustento, de supervivencia, y por consecuencia condenar a Mateo a la enfermedad y al hambre, y la costurera no podía permitir tal crueldad. Tomó la blusa deshecha, la tiró sobre la máquina Singer y susurró: «No manches, no me voy a rendir, mis manos trabajan para mi hijo y tu venganza no me va a detener, tejedor de sombras». Y en ese momento de desafío, una pequeña ráfaga de aire frío sopló el lampión, sumiendo a Adela en una oscuridad momentánea, una advertencia de que se había entrometido en algo muy peligroso y muy antiguo. Los días se sucedieron en ese ritmo extraño. Adela cosía por la mañana y por la noche el misterio la atormentaba con pequeñas señales de actividad espectral. Encontró en un rincón abandonado de la bodega, donde los montones de telas formaban montañas grises, un rebozo de seda rojo sangre, el mismo color vibrante que vio en la escena inicial. La pieza inacabada que la leyenda local decía pertenecer a la hija suicida del propietario, Isadora. Y el rebozo estaba siendo doblado y desdoblado lentamente, como si el fantasma estuviera impaciente, esperando que ella lo tomara para sí. Adela, movida por una curiosidad que la asustaba, tocó la tela y una ola de dolor y desesperación la invadió, haciéndola llorar incontrolablemente por un minuto, un dolor que no era suyo, pero que estaba impregnado en la seda. El efecto del espíritu sobre Mateo era aún más perturbador. El niño, a pesar del té de hierbas, continuaba con fiebre y ahora le hablaba a Adela sobre la mujer del velo, describiendo una figura alta y elegante, vestida con un traje de novia, que lo visitaba por la noche y le enseñaba a bordar con una paciencia y una tristeza infinitas. Y lo peor era que, al inspeccionar las manos débiles de su hijo, Adela encontraba pequeños puntos de bordado perfectos en su manta, trabajos minuciosos que un niño de 7 años jamás lograría hacer. Señales claras de que el espíritu no solo estaba en la bodega, sino que estaba tan cerca de Mateo que podía tocar y manipular su vida y su salud, un acto de profunda crueldad. El diario antiguo, de tapa de cuero amarillenta y olor a baúl olvidado, que había caído de la pared, se convirtió en el único punto de esperanza y el objeto de su mayor miedo. Lo escondió bajo su Singer y esperó la luz del día para abrirlo, temiendo que el espíritu la vigilara y la curiosidad de descubrir la historia de la hacienda Velázquez y de Isadora la consumía, obligándola a confrontar la historia de un dolor que ella presentía estaba ligado al suyo, a su injusticia, a su soledad, y que el tejedor de sombras era el dolor mismo, tejiendo la venganza, y que necesitaba ser confrontado con la fuerza de la vida y la bondad, y no con más odio y más tragedia. Una batalla moral que tenía que ganar para salvar a su hijo, su único tesoro. Cuando Adela encontró el rebozo rojo sangre, supo que el alma de la bodega quería usarla para una venganza terrible. ¿Y ustedes? ¿Qué habrían hecho en su lugar? ¿Habrían huido del misterio o habrían abierto el diario para buscar la verdad? Déjenlo en los comentarios. Adela, bajo la tenue luz del lampión, con Mateo tosiendo bajito en su sueño, abrió el diario de Isadora Velázquez, las páginas finas y frágiles bajo sus dedos y la caligrafía elegante, pero llena de desesperación, comenzó a contar la historia de una costurera brillante, una joven de 18 años que soñaba con coser trajes de novia para todas las chicas de Oaxaca, pero que fue obligada por su padre, un hombre rico y cruel.
a casarse con un hombre aún más terrible y ambicioso, el capataz Ramón, el mismo hombre que ahora era el alcalde Ramón de San Pedro Tabiche y que la había expulsado de su casa. La bodega de telas que Adela ahora habitaba era el santuario secreto de Isadora, el único lugar donde podía ser ella misma y donde cosía el rebozo de seda rojo, el símbolo de su amor prohibido y de su rebelión contra el cruel destino. Isadora, la costurera del pasado, escribía sobre el amor por un joven artesano textil, un amor puro e imposible que su padre había aplastado con la frialdad del dinero y la conveniencia, y que la llevó al borde de la desesperación y la locura. La última anotación del diario, escrita con tinta borrosa de lágrimas, hablaba de su decisión final: ahorcarse en las vigas de la bodega, vestida con su traje de novia inacabado y el rebozo rojo, que pretendía darle a su amado como un símbolo de su sacrificio, quedó incompleto, un acto de venganza silenciosa contra la hipocresía de su familia y el juicio de la sociedad. Adela sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer la verdad, una conexión profunda con el dolor de Isadora, el dolor de una mujer a la que le habían rechazado su arte y su amor y que, en lugar de rendirse, se había convertido en el tejedor de sombras, un alma resentida buscando justicia. El tejedor de sombras era, por lo tanto, el espíritu de Isadora Velázquez, y no quería asustar a Adela. Quería una socia, una costurera viva y talentosa, que pudiera terminar su obra, el rebozo de la venganza que revelaría la verdad. El alcalde Ramón no era solo el capataz con el que Isadora se veía obligada a casar. Había robado las tierras de la familia Velázquez tras su muerte, y peor aún, había saboteado el matrimonio secreto de Isadora con el artesano que amaba, manipulando al padre de la joven y al pueblo entero con chismes y mentiras, y el secreto de Ramón estaba grabado, con detalles sórdidos, en las últimas páginas del diario, esperando solo la luz del día para ser revelado, un acto de justicia que el espíritu de Isadora anhelaba ejecutar. Con el diario en sus manos, Adela ahora tenía el poder de la verdad, pero también una amenaza mucho mayor. El alcalde Ramón se estaba acercando. Supo, por chismes, que Adela se estaba refugiando en la bodega, y no podía permitir que nadie estuviera en una propiedad que él planeaba tomar para sí, para usarla como almacén de mezcal para su comercio ilegal, y comenzó a enviar a sus esbirros a inspeccionar el lugar, para asustar a la costurera, para obligarla a irse, y la presión física y social del mundo de los vivos se sumaba a la presión sobrenatural del mundo de los muertos, colocando a Adela en el centro de una batalla de proporciones épicas, donde ella era el único hilo conductor entre la vida y la muerte, entre la venganza y la redención. El espíritu de Isadora, sintiendo la vacilación de Adela, aumentó su presión sobre Mateo. La fiebre del niño subió aún más, dejándolo casi inconsciente, y Adela oyó, proveniente del rincón de la bodega, un llanto débil y lastimero, el sonido de una novia llorando, y el olor a cempasúchil y cera vieja se volvió tan fuerte que la asfixiaba, y una voz fina y helada, la voz de Isadora, susurró en su oído: «Termina el rebozo, Adela. Haz la justicia que me fue negada, y yo le daré la cura a tu hijo. Usa tu arte para la venganza, y tu vida será salvada. ¿No ves que es la única forma de supervivencia, la única manera de salvar lo que queda de tu familia?» Adela, con el diario y el rebozo de seda rojo sobre su mesa improvisada, sintió el peso de la elección. El rebozo, si se terminaba, revelaría el secreto de Ramón a toda Oaxaca, arruinándolo públicamente y así vengando a Isadora, y el precio sería la curación de Mateo. Era una tentación sombría, la promesa de una justicia rápida y de un final feliz para su hijo, pero, al mismo tiempo,
sería usar su don de costurera, que había recibido de su abuela con amor y bondad, para el odio, para la venganza, para la destrucción de un hombre, por cruel que fuera. Y Adela sabía en su corazón devoto que la verdadera bondad no busca la retribución del mal con el mal, sino la transformación, la esperanza, incluso en los momentos más sombríos. La tormenta que azotó San Pedro Tabiche aquella noche de noviembre fue la más violenta que la región de Oaxaca había visto en años. Y el cielo, rasgado por rayos y truenos que parecían las trompetas del juicio final, transformó la bodega de telas en el escenario perfecto para la batalla final entre la venganza y la redención. Mateo, consumido por la fiebre, gemía, agarrado al rosario de Adela, y el viento que aullaba como un alma en agonía sacudía las paredes de adobe y forzaba la vieja puerta, mientras Adela se preparaba para tomar la decisión que definiría no solo su vida, sino la de su hijo y la del espíritu inquieto de Isadora. El clac, clac, clac de la máquina Singer, impulsada por la energía de la tormenta, estaba más alto y más frenético que nunca, un sonido de urgencia, de desesperación espectral. En medio de la oscuridad, con solo el pequeño lampión de aceite luchando contra las sombras, la puerta de la bodega se abrió de golpe con un estruendo, y el alcalde Ramón, con el rostro contorsionado por la furia y la codicia, apareció, seguido por sus 2 esbirros borrachos, la figura viva y cruel del antagonista humano, cuya presencia era tan opresiva como la del fantasma. «Lárgate de aquí, bruja. Profanas esta propiedad con tu mala suerte y tu hijo enfermo. La bodega es mía, y vas a pudrirte en la calle, donde es tu lugar», gritó, empuñando una antorcha, su intención clara: quemar la bodega, con Adela y Mateo dentro, para borrar de una vez por todas el misterio y tomar posesión de la tierra maldita, para poder construir allí su almacén de mezcal, el símbolo de su corrupción y de su poder. Adela se interpuso entre el alcalde y su hijo. Su figura frágil se convirtió en un muro de coraje inquebrantable, y en sus manos sostenía 2 objetos: el rebozo de seda rojo inacabado, y a su lado una pieza de lino blanco y azul, telas que había separado para su proyecto de esperanza. El espíritu de Isadora, la tejedor de sombras, flotaba sobre ella invisible pero palpable, y susurraba con una voz llena de odio y urgencia: «Termina el rebozo, véngame, dile la verdad al pueblo y será destruido, salva a tu hijo con mi venganza». Adela sintió la tentación del poder, la promesa de justicia rápida, pero miró a Mateo, cuyo rostro pálido era iluminado por el fuego de la antorcha de Ramón, y la bondad que su abuela le había enseñado, la fe de que Dios no desampara a sus hijos. Fue su respuesta. En un acto de fe pura y de amor materno, Adela tiró el rebozo de seda roja al suelo, lejos de su máquina de coser, un acto simbólico de rechazo a la venganza, y tomó la aguja y el hilo azul y blanco, las telas más finas y coloridas que tenía, y comenzó a coser, no un vestido de fiesta, ni un rebozo de odio, sino un pequeño poncho de oración y protección para Mateo, bordándolo con símbolos de la Guadalupe, del sol y de la esperanza, usando su arte no para el mal, sino para la cura y la vida, ignorando las amenazas de Ramón y los susurros del fantasma. Su máquina Singer parecía tener vida propia, pero Adela la controlaba con la fuerza de su voluntad, cosiendo los puntos con amor y precisión, transformando el arte en un acto de fe y desafío, y el clac, clac, clac de la máquina se convirtió en un ritmo de oración, un himno de resistencia contra el odio y la destrucción. El alcalde Ramón, cegado por la rabia, avanzó con la antorcha, y la luz del fuego lamió los montones de telas viejas. Adela, en lugar de retroceder, levantó el poncho de oración recién terminado, un pedazo de tela simple, pero lleno de amor,
y lo colocó sobre el cuerpo febril de Mateo, cuyo cuerpo, al sentir la tela bendita, dejó de temblar, y el llanto y la tos cesaron, y una luz suave y cálida emanó del poncho, llenando la bodega con un brillo de esperanza. El espíritu de Isadora, confrontado por la fuerza del amor puro de madre y por la negación de la venganza, soltó un grito de dolor y de liberación, y en lugar de atacar a Adela, el fantasma usó su fuerza residual para proteger a la costurera, y el rebozo de seda rojo en el suelo, aquel que Adela había rechazado, se levantó, transformándose en una cuerda invisible que se enroscó en los pies del alcalde Ramón. El alcalde tropezó sobre el rebozo, cayendo violentamente en el suelo de cemento, y su antorcha voló, encendiendo el fuego en las telas secas y polvorientas, pero la caída fue tan fuerte que se rompió la pierna, y en el suelo el dolor lo hizo gemir de forma patética, y su rostro cruel, ahora bañado en sudor y agonía, reveló a toda la comunidad que se reunía a la distancia, atraída por el sonido de los truenos y el aullido de Isadora, la verdadera cara de su crueldad y codicia. Adela, exhausta pero victoriosa, tomó el diario de Isadora, que aún estaba encima de la mesa, y lo arrojó sobre el rebozo rojo que había tropezado con Ramón, y el fuego, que se esparcía rápidamente, consumió el diario y el rebozo, terminando, de una vez por todas, el ciclo de venganza de Isadora, y la luz del fuego reveló el secreto de Ramón y la inocencia de Adela, la costurera del pueblo que había confrontado la muerte con un acto de fe y de amor. ¡Qué padre! El fuego, que podría haberlo consumido todo, fue contenido por Adela, que incluso exhausta y herida, usó el agua que guardaba para lavar sus paños de costura para apagar las llamas más cercanas, y sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban la luz de la determinación y la victoria, y se arrodilló junto a Mateo, que dormía un sueño tranquilo y sin fiebre, abrigado y protegido por el poncho de oración que ella había cosido con el hilo de la vida y la esperanza. Los esbirros de Ramón, viendo la furia del fuego y la agonía del alcalde, huyeron, y la comunidad de San Pedro Tabiche, que asistía a la escena a la distancia, se dio cuenta de la verdad. La maldición no estaba en Adela, sino en la codicia y la crueldad de Ramón, el hombre que había intentado quemar viva a una madre y a su hijo, y el misterio de la bodega de telas finalmente había sido resuelto, revelando la justicia que la vida le había negado a Isadora. En los días que siguieron, la noticia de la caída del alcalde Ramón y de la valentía de Adela se esparció por toda Oaxaca, y la costurera, que antes era una paria, una mujer condenada por el chisme y el mal de ojo, se convirtió en un símbolo de redención y de fuerza femenina. Una mujer valiente que había enfrentado el mal humano y el espiritual, y había salido victoriosa, no por la fuerza, sino por la bondad y la fe. La comunidad, avergonzada de su juicio precipitado, comenzó a llevarle a Adela lino y seda para que cosiera sus ropas, y la costurera, en lugar de vengarse de la injusticia que le habían hecho, usó su arte para ayudar, para coser la belleza y la esperanza en la vida de la gente, y la bodega de telas, antes un sombrío refugio de dolor, se transformó en un taller de luz y redención, un lugar donde el arte de la costura era un acto de amor y de fe, y el fantasma de Isadora, liberado de su ciclo de venganza, encontró finalmente la paz, transformando la maldición en bendición. Adela y Mateo permanecieron en la bodega, ahora purificada por el amor y el trabajo, y el niño, completamente curado, jugaba entre los montones de telas, un símbolo de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más áridos y en los corazones más solitarios.
El poncho de oración, cosido con el hilo de la vida, se convirtió en el tesoro más valioso de Adela, la prueba de que la justicia divina es mayor que la justicia de los hombres y que el amor de madre es la mayor fuerza del universo. La historia de Adela, la costurera expulsada que transformó un lugar de muerte en un taller de vida, se convirtió en una leyenda en San Pedro Tabiche, un recordatorio de que la bondad, aun cuando no es reconocida, vale la pena, y que la familia es el verdadero tesoro, el cimiento que nos impide ceder a la desesperación. Y Adela, finalmente, encontró la paz, la compañía y la validación moral que tanto buscaba. Pero, a veces, en el silencio de la noche, Adela jura que aún escucha, proveniente de las vigas de la vieja bodega, un susurro fino y agradecido, el sonido de una máquina de coser que trabaja en el vacío, no ya con el ritmo frenético de la venganza, sino con la suavidad de la paz y la gratitud, cosiendo, en el aire de la noche, un patrón de flores de cempasúchil y de esperanza, el espíritu de Isadora, la tejedor de sombras liberada, que en lugar de asustar, ahora protegía a la costurera que le había enseñado que el amor es el único hilo que puede coser las heridas del alma y los retazos de la vida, y Adela, sonriendo, murmuraba una plegaria, dando gracias a Dios y a su abuela por haberle enseñado el arte de transformar el dolor en belleza y la maldición en bendición. La bodega de telas, antes un lugar de muerte, era ahora un faro de esperanza en Oaxaca. La prueba de que las mujeres fuertes pueden superar todo, siempre y cuando tengan fe y amor en el corazón. Y tú, que me escuchas, si Adela hubiera terminado el rebozo de la venganza, ¿se habría convertido en una víctima de la historia o habría hecho lo correcto? La verdadera fuerza está en buscar la venganza o en usar la bondad para transformar la maldición en bendición. Piénsenlo. Si esta historia les ha tocado el corazón, compártanla con alguien que necesite escuchar una palabra de esperanza hoy. Y suscríbanse para continuar esta jornada conmigo, donde las mujeres fuertes y la bondad siempre vencen al mal.